para poderla colocar en YouTube, ¿no? Siempre hay un canal que se llama Cosme Pesoto, donde están alojadas todas las formaciones que hemos estado dando. Estas y otros grupos, así que si quieren, por ejemplo, acceder a otros temas, pues ahí están, ¿no? Así buscan YouTube y digitan Escuela Cosme Pesoto y ya está. Y ya entran a todas las formaciones. Bien, entonces estamos hablando que vamos a compartir un poco sobre dos grandes personajes, ¿ya? El primero es Juan Duns Escoto y el otro Guillermo de Oca. ¿Me confirman cuando se pueda ver la pantalla, por favor? Se ve. Ok, Se ve. gracias. Gracias. Entonces, es bien difícil, ¿cómo decir? Poder abarcar todo el contenido de estos dos grandes pensadores. Son dos monstruos a nivel intelectual. ¿Ya? Así que hemos decidido un poco tocar el aspecto antropológico, es decir, qué piensan sobre el ser humano, ya como una formación franciscana, pero al mismo tiempo tocando elementos de antropología. Vamos entonces a presentar a Duns Scoto. Como pueden observar, pero yo creo que ahora sí se ve bien la pantalla. Juan Duns Scoto nace en Escocia, ¿no? Una región que se llama el Condado de Duns. Por eso es que se coloca Johannes Duns Scoto. Fue bautizado por Juan, luego del Condado de Duns y en el país de Escocia. En ese momento no existía Escocia, ni tampoco Inglaterra. Se van formando en los países, ¿no? Pero por eso es el nombre, ¿no? Juan Duns Scoto. Él nace en 1266, o sea que estamos hablando 26, 36, 46, 56, 66, 40 años después de la muerte de Francisco de Asís. Ya la orden franciscana se ha acrecentado demasiado y está en casi toda Europa, ¿ya? Y parte de las incursiones que se van dando en la India, etc. Bueno, ahí estamos. Él ingresa a la orden gracias a un tío que lo seduce, ¿va? Lo motiva que ingrese a la orden a los 15 años de edad. Hay que tomar en cuenta que era la práctica común, ¿ya? Hay que acordarse que una persona no puede vivir más de 40 años por las razones de enfermedad, dificultades de ambiente, etc. Es decir, una persona no llega a 60 años. Era difícil. En ese tiempo una persona llegase a 60, 70 años. Es casi imposible. De alguna razón se muere por enfermedad. Entonces, por eso, quien quiere entrar a una orden religiosa tiene que ser rápido, lo más rápido posible. Bueno, en todo caso, Duns Scoto entra tarde, ¿no? 15 años es tarde para la época, ¿ya? Bueno, él estudia en las mejores universidades. El primero va a Cambridge, en Inglaterra, luego Oxford, otra de las universidades inglesas, y luego pasa a París, donde él ya va como doctor, ¿no? A dar clases en la Universidad de París. Uno habla así rápido, ¿no? Pero en realidad esto es importante. Estamos hablando de las mejores universidades de la época. Y si alguien tiene una cátedra en esas universidades es porque, primero, no es un dundito, ¿va? Es una persona muy, muy intelectual, ¿ya? Y al mismo tiempo tiene algo que ofrecer. Una cátedra no se da sino más en esas universidades. Bueno, meterse a la vida de él es complicada, pero una de las dificultades que tiene es que se mete en controversia con el rey de Francia. En este caso se llama Felipe IV. Se le llamaba el Hermoso porque andaban con su espejito viéndose a cada rato, ¿no? O sea, tendencia un poco, diríamos ahora, homosexual, ¿no? Del rey, de que quiere andarse viendo por todos lados. Y claro, el problema ¿cuál es? El problema es que quien le diga que es feo, porque en realidad no era hermoso, lo mataba, ¿ya? Un poco de la locura que tenía Felipe IV, rey de Francia.
La controversia con Escoto es que Escoto le dice al rey que no le es permitido casarse con su hermano, ¿ya? Y al mismo tiempo el rey Felipe IV quiere quitarle los estados vaticanos al papa. Entonces, lógico, Escoto se va a poner a favor del papa. Entonces Felipe el Hermoso lo expulsa de Francia. Es ahí donde la orden, curiosamente, lo va a enviar primero a una ciudad de Alemania que se llama Colonia. A la muerte de Felipe el Hermoso vuelve a Francia, ¿ya? Pero ya la orden, estamos casi al final de 1306. Al 1300, finales de 1306 lo envía nuevamente a Colonia, que es donde él va a terminar su vida. Ahí en Colonia es cuando él construye toda esta defensa a la Inmaculada Concepción, que es muy famoso, ¿va? Escoto por eso. Con esas tres frases, ¿va? Lo pudo, ¿va? Está hablando de Dios, él lo pudo, él lo quiso y él lo hizo, ¿ya? Y por eso es que la iglesia admite esta concepción, es decir, Dios, en el caso de María, hace una excepción, así de fácil, ¿ya? ¿Y por qué? Porque es Dios, ¿no? Hace una excepción, no permite que María tenga el pecado original. Y por eso entra la salvación de una forma plena, ¿ya? Pero esos son otros temas, ¿ya? Estamos hablando entonces que él vive entre 1266 y muere en 1308. A ver, don René Belloso, usted buzo para las matemáticas. ¿Cuántos años entonces dura Escoto? No se me habrá ido por ahí. A ver, don René, ya se me fue por ahí. Para el 66, para llegar al 300, estamos hablando de 44 años. ¿Va? Perdón, ¿no? 60, 33, 34 años. 34 más 8, ¿cuánto es? A ver. ¿Cómo estamos con matemática? 34 más 8, ¿cuánto es? 42. 42. 42 años entonces dura Escoto. Vamos a entrar entonces a ver un poco qué piensa Escoto con respecto al ser humano. Ya hay mucha terminología que quizás no puede explicarla bien, pero si no se entiende, interrúmpanme por favor y me preguntan con todo gusto. ¿Ya? Primero, todo su pensamiento tiene una intencionalidad. Cuando se habla de intencionalidad, se está hablando que tiene un fin. ¿Ya? Un fin. ¿Cuál es el problema de Escoto al inicio? El problema de Escoto es que él dice que errare in amando. Es decir, que se te permite como ser humano cometer error cuando amas. ¿Ya? Por eso ese es un primer elemento que vamos a decir que Escoto se está adelantando a muchas de las cosas que hoy hablamos de derechos humanos. Es decir, ¿cómo es que juzgas a una mujer porque ama a alguien y se embaraza? Luego este alguien no le hace caso, ¿ya? Y la abandona. O sea, ella no comete pecado, no comete error. Eso es un concepto complicado que lo podemos aplicar a muchas cosas de la vida cotidiana. Errare in amando. ¿Ah? ¿Se puede errar al amar? No, dice Pablo. Ama y haz lo que quieras. ¿Mm? Ahora, el amor. O sea, es complicado entender ese concepto del amor. Más allá del placer, más allá de la búsqueda egoísta de las cosas. Cuando es pleno, ¿ya? No hay error. Esto le va a generar una complicación, claro. Primero, con su enemigo acérrimo, digamos así, en términos intelectuales, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dirá que no, el error es error, no importa si es amando o no. Escoto es firme en esto, ¿verdad? Si hay amor pleno, ¿verdad? Sincero, no hay error. El error es una consecuencia, no es algo existencial, dice Escoto. Claro, Tomás de Aquino dirá, no, el error, en tanto que ese error es penado por Dios, ¿verdad?
Ese es un gran problema de entrada que tenemos con la sociedad actual y también con los juicios que hacemos de la iglesia. ¿Ya? Juzgamos severamente al que comete un error sin haber analizado lo que dice Scotto en favor de una práctica, de una praxis, ¿ya? El error cometido. O sea que vamos, cuidado, vamos a la intencionalidad de la práctica. No vamos a juzgar el error. Por eso es importante, por ejemplo, los textos de Jesús, ¿ya? En los evangelios, donde cuando ve a la mujer que está tirada, ¿va? A punto de ser apedrada, tirarle piedra, lógico. Entonces, ¿qué sucede? Él va al error, no, él va a la causa, él va al sentido. ¿Ya? Esta mujer cometió un error posiblemente, pero no porque ella quiere, ¿ya? Sino que está en una sociedad que le admite o una sociedad que le, por decir así, la coloca como un embudo a actuar de una manera u otra, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con el análisis y los juicios que hacemos con las personas. Esa es una primera idea, ¿no? De Scotto. El ser humano es complejo, nos dirá, y unitario al mismo tiempo, en la forma de corporeidad. Corporeidad es esto, la esencia misma de cada realidad humana. ¿Qué queremos decir con esto? Scotto va a indicar que la individualización es fundamental en la persona humana. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Que cada quien es cada quien. Que no existe un patrón a seguir. Por ejemplo, cuando hablamos de la vida religiosa, hay gente que cree que solo actuando de esa manera se es religioso. Ya que el que entonces se ríe y hace relajo no es religioso, porque no está dentro de tu patrón. Y así podemos juzgar a todas las personas que están en la iglesia. Cuidado, cada quien es único. Entonces, si juzga una persona hay que tener cuidado, porque entonces está tomando como la propiedad que tiene Dios, que Él conoce todo y por tanto comprende todo. Y por tanto el juicio es justo, porque comprende cada esencia de cada ser humano. Uno no tiene esa capacidad, por tanto, no nos compete el juicio. Ese es un elemento muy importante en la postura teológica, ¿no? Por respecto al tema de perdón o no perdón, ¿no? ¿Qué dice Scotto en cuanto, por ejemplo, al tema del sacramento de la confesión? ¿Ya? Lo único que puede hacer la iglesia, dice Scotto, es perdonar y solo perdonar y seguir, y no importa qué pecado, perdonar. Es nuestra tarea, perdonar. No es nuestra tarea juzgar, porque no somos capaces de encontrar y conocer esto que estamos hablando, la corporeidad. ¿Ya? Tercer elemento. El ser humano es compuesto, no es separado. Esto es un poco la teoría que viene desde San Agustín, bueno, viene desde Platón, ¿verdad? Luego pasa San Agustín con el cristianismo y nos dicen todavía que tenemos alma y cuerpo. Y seguimos repitiendo que cuando se muere el cuerpo, se sale el alma y se va con Dios. Y seguimos dándole fuerza al cuerpo y al alma, ¿ya? Peor aún cuando lo hacemos peyorativamente, cuando decimos que el cuerpo no sirve y el alma sí sirve. No tiene nada que ver. Scotto va a decir, no separar las partes, ¿ya? Sino que se perfecciona en una única naturaleza individual. Somos una persona, ¿no? En todo caso, si usamos la terminología bíblica, somos cuerpo y espíritu, no somos cuerpo y alma. Alma es un vocablo griego, ¿ya? Pertenece a los filósofos ateos griegos, no pertenece al cristianismo. El cristianismo tiene que hablar de espíritu. Nosotros somos cuerpos espirituales, no somos cuerpo y espíritu. No hay que separar las cosas. Somos las dos cosas, cuerpos espiritualizados. Y ojo, y al momento de morir y cuando venga la segunda venida del Señor y volvamos a resucitar, vamos a ser ¿qué? Cuerpos espiritualizados. No vamos a hacer más que eso.
Ni menos que eso, ni más que eso. No vamos a ser angelitos, no vamos a ser serafines, ni querubines, ni nada por el estilo. Vamos a ser seres humanos con cuerpos espiritualizados. ¿Ya? Así que cuidado con esa separación de las cosas. El hombre se manifiesta a través del conocer y el querer. Estos dos grandes conceptos son importantes en esto. Conocer y querer. Y está íntimamente conectado y abierto a la divinidad. O sea que si uno quiere conocer a la divinidad en términos de fe, ¿verdad? Claro, pues tiene que conocerlo, aprender, leer, ¿sí? Pero al mismo tiempo quererlo, porque no se puede conocer a la divinidad sin quererla. Si no querés, yo estoy hablando de querer, no es en sentido posesivo, ¿verdad? Estoy hablando del amor. Si no amas, ¿verdad? Por eso la frase que le hace a Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, tú sabes todo, ¿verdad? Porque el punto es, no es conocer la divinidad, se conoce y se ama, se quiere, se respeta. Por eso es que uno se restringe, ¿ah? Se niega, ¿no? Inclusive, ¿cuál será la palabra? En términos de pasión, ¿va? Pues se mutila, podríamos decir, ¿sí? Miles de cosas de vocablos podemos usar, pero porque amo, porque lo quiero, porque no lo quiero irrespetar, ¿ya? Porque conocerlo es fácil. Muchas personas van a la iglesia y recitan el credo, recitan esto, recitan lo otro, hacen fila y comulgan, pero porque conocen, pero no porque quieren. Si lo quisieran, fueran de otra manera, ¿ya? Este es un concepto muy importante en el juego. Siguiente. Escoto dirá, provoca una ruptura el determinismo natural, ¿ya? Y él llama el determinismo natural a este problema que ha iniciado anteriormente un santo, ¿verdad? Bueno, es posterior, pero quien inicia el problema es Tomás de Aquino. Pues claro, todos tenemos el pecado original y eso le llama Escoto el determinismo natural. O sea, entonces todos estamos destinados a pecar. Ese es un problema un poco serio en la teología. Entonces dirá Escoto, bueno, eso no puede ser cierto, ¿no? No puede ser cierto. En el caso de María no es cierto, porque hace una excepción Dios para que no permita. Pero también en el caso de muchas personas, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, un personaje un poco más cercano a nosotros que se llama el Padre Pío, ¿ya? El Padre Pío, creo que más o menos a los 5 años, ¿ya? Él dice que él hace coloquio con Jesús y no estamos hablando de inventarse, estamos hablando de hablar con él, ¿ya? Y uno de los frailes primero que va a conocer se le acerca y le pregunta, ¿con quién habla? Con Jesús. Si con Jesús es normal hablar con él. Para el Padre Pío era normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque, porque no solo María hay una excepción en tanto el pecado, sino para cualquier ser humano. Porque dice Escoto, hay que estar abierto a lo indefinido. Dios puede hacer en cualquier momento cualquier obra, a lo ilimitado, a lo espontáneo, a lo continuo. Por citarle un ejemplo, pues, retomando la teoría de Escoto. Es decir, que hay personas buenas desde el inicio, desde la infancia. Sí, hay personas buenas. Hay personas malvadas, hay de todo, pero hay personas buenas. Y cuando digo buena, en el sentido evangélico de ser bueno, no solo en el sentido fariseo de cumplir porque hay que cumplir. No, bueno, bueno porque ama. ¿Ya? Es decir, cuidado con este concepto de que peor cuando llegamos a la barbarie, podríamos decir, de juzgar a los otros porque no son igual que nosotros. ¿Ya? Porque no van a misa, porque no van a esto, porque no van a esto otro, porque no rezan el rosario, porque no rezan la coronilla, porque no rezan lo otro. Entonces estamos poniéndonos primero en el concepto anterior, colocándonos como jueces, jueces delante de otros.
que eso no nos corresponde, le corresponde a Dios. Sino al mismo tiempo estamos usando el concepto que presenta Tomás, el determinismo natural, como que todos los seres humanos están destinados a pecar. Eso no es cierto, ¿ya? No es cierto, somos libres, ¿ya? Que en algún momento te equivocas, sí, pero eso es una condición humana, el errar, el equivocarse, ¿no? Lo que llamamos pecado en términos teológicos es aquel que se pone conscientemente contra Dios, porque no quiere, porque desestima todo eso, ¿va? A eso es lo que tenés que llamar pecado, ¿va? Equivocarte, todos los seres humanos se equivocan. Entonces, ¿por qué nos hizo de esta manera? Porque nos equivocamos, ¿ya? Pero no por eso sos malo, no por eso sos pecador, no por eso sos hijo de Satanás. No, no, no. Hay que tener mucho cuidado en el juicio, ¿ya? En el juicio de qué estás juzgando y también qué estás llamando pecado y qué estás llamando santidad. Bueno, la voluntad es fundamentalmente libre. Ese es un primer gran concepto y es novedoso porque hasta la fecha es el primero que lo va a presentar. La libertad, la voluntad es libre. La voluntad no es impuesta, ¿ya? Como en la teología de la Edad Media decían que la voluntad es impuesta por Dios para hacer el bien, ¿ya? Eso no es cierto. Dios nos da las cosas. Dios nos permite, nos ilumina de vez en cuando. Lo que pasa es que a veces no tenemos la plenitud de la comprensión para entender qué es Él, ¿ya? Entendemos que es otra cosa y se nos pasa por alto, ¿ya? Pero fundamentalmente, yo para hacer las cosas debo ser libre y no estar sometido a ninguna ley, ¿ya? Inclusive la ley inmaterial, ¿sí? Por ejemplo, el ansia de un basquetbolista de querer encestar, ¿va? A pesar de que es pequeño de altura, querer encestar y practica y practica y practica. Llega un momento que hasta supera la gravedad, es decir, la fuerza gravitatoria que ejerce el planeta, ¿eh? Por el esfuerzo y la energía, etcétera, él salta más alto y encesta, ¿ya? Es decir, eso es posible, eso es posible, ¿ya? ¿Cómo es que el Dalai Lama es el líder espiritual de los tibetanos, ¿no? El Dalai Lama cuando ora se eleva del suelo, así como lo escuchas, se eleva. Con todo respeto, el Papa no se eleva, ya, el Papa no se eleva. El Dalai Lama sí, entra en un momento de trance y él se eleva, ¿no? Pocos centímetros, sí, es que no hace falta que te eleve 3 metros, ¿no? Pocos centímetros, pero se eleva. ¿Y eso qué significa? Supera la ley material. En términos lógicos, entonces, podríamos decir con Escoto es que si amas realmente y eres libre y plenamente dispones todo tu ser para con Dios, no te aflijas, las leyes materiales se superan. De ahí viene la tradición que escuchás de muchos santos, por ejemplo, de Martín de Porres, que atestigua uno de los esclavos que después va a conocer a Martín en Perú, ¿ya? Él atestigua que él lo vio en África al mismo tiempo que estaba en Perú. ¿Cómo es posible que esté en dos partes? ¿Ya? Así como se habla de un misionero hondureño que se llama el padre Subillaga, ¿ya? Él estaba en dos partes y se tiene videos del padre Subillaga que está en dos partes al mismo tiempo. Eso se llama bilocación, va a estar en dos lugares distintos, ¿ya? Es lo que está hablando Escoto. Si podés hacer eso, es posible superar la materia, ¿ya? Porque no hay un horizonte sesgado, sino hay un horizonte que está abierto, ¿ya? Que se abre, ¿no? Hacia todo. Y esa es una complicación que quizás nuestra capacidad humana no nos cabe, ¿verdad? Pero tiene que caber, porque ahí está en el Evangelio. Porque dice después de la resurrección, estando las puertas cerradas, ¿ah? Ojo, apareció en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes.
y al segundo momento les muestra las llagas. Los discípulos reconocieron que era el Señor, ¿ya? Y comenzó a hablarles, ¿no? Ojo con eso. O sea que no somos nosotros, ¿no? Y el mismo Cristo nos va enseñando que somos capaces de superar todas estas leyes supuestas materiales. Por tanto, el concepto de milagro es posible, ¿no? Y muchos otros conceptos son posibles. Pero la ciencia a veces quiere restringir que eso es imposible. Eso no es imposible. Bueno, vamos adelante, si no nos quedamos en ese único aspecto. La corriente entonces aristotélica tomista sigue la primacía de la razón. Cuando decimos aristotélica tomista es Aristóteles y Tomás de Aquino, ¿no? Aristóteles y Tomás de Aquino van a seguir que lo primario en el ser humano es razonar, comprender las cosas, ¿ya? En cambio, la corriente agustina, primero San Agustín y luego franciscano, porque todos estos pensadores franciscanos van a retomar de Agustín en ciertas cosas, en otras cosas las van a no tirarlo, ¿no? Sino que las van a poner a un lado, ¿ya? Entonces la corriente tomista sigue la razón, la corriente franciscana sigue la voluntad, ¿ya? Es que donde tenés que apuntarle no es a la razón, a tratar de convencer a la persona. Y tanto tiempo se ha tratado eso, ¿ya? Vas a tocarle las puertas en una evangelización a las personas tratando de convencerlas, ¿verdad? A que se hagan católicos y que vayan a misa. Equivocado totalmente. ¿Y por qué equivocado? Porque Escoto dirá, el problema no está en la razón, el problema está en la voluntad, es que no quiere. Eso es todo, no quiere, ¿no? Y contra el querer no podés ir vos sobre nada. No quiere, no quiere. Cuando no querés, no querés, ¿no? Y aunque la razón te diga que es correcto, vos no querés y punto. No querés. Me gustaría decir algo. Sí, adelante. Con relación exactamente a lo que está diciendo, que de hecho es que la persona tenga voluntad, porque yo he estado viendo unas como enseñanzas del padre Luis Toro y veo que hay una persona haciéndole una pregunta, él le da la respuesta, se lo explica con la Biblia, la misma persona lo lee y todo, y o sea, y nosotros que estamos, o sea, nada más observando el hecho, podemos darnos cuenta que la persona, aunque le estén diciendo, se le esté enseñando y lo esté repitiendo él mismo, no entiende, pero sencillamente porque no sé, es como que tuviera la persona un velo y y no entiende, aunque se lo digan 100,000 veces, parece que no entienden y entonces ahí se ve que en todo caso es voluntad, porque si alguien dice que el gato es negro, aunque sea blanco, y usted se lo asegure de 1000 maneras, no quiere entender. Entonces, es en el área, no sé, creo que de la fe y lo espiritual es bien complicado, porque uno sí quisiera que todo el mundo sintiera y creyera lo que uno siente, pero eso no sé cómo es que se dará esa gracia de que la persona pueda llegar a comprender Ese es un don. lo de Dios. Ese es un don. ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista quieren saber quién es Jesús? ¿Va? El Bautista los manda, ¿no? ¿Y ustedes quiénes son? Somos seguidores de Juan el Bautista. Bueno, ¿qué quieren? Queremos conocer cómo vives. Vengan y verán. Es una frase interesante. O sea, no te voy a convencer con palabras. Viví esto. Y si te gusta, te quedas. Y si no, no. Es que no es una cuestión de razón. ¿Por qué creen que Jesús dice que dichosos los pobres? Porque de ustedes es el reino de los cielos. Porque ustedes comprenden estas cosas que los sabios y entendidos no le entienden. ¿Por qué? Porque es sencilla la cosa. Es de voluntad, es de querer, es de amar, es de sentir. No es de pensar, no es de aparentar. ¿Ya? Por ahí va la lógica de esto. Bueno, avanzamos. El acto de voluntad es por un querer conocido. Y ojo, no es que
anulamos el querer. Perdón, anulamos la razón. No, pero es que tiene que ser un querer conocido. Y lo conocido es al mismo tiempo querido. La frase de Escoto es esta, ¿no? Queremos lo que conocemos y conocemos lo que queremos. Vos querés seguir a Jesús, entonces tenés que conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? Lee los evangelios. Ah, bueno, perfecto. Una vez que leí los evangelios, yo me pregunto, ¿quiero seguir esto? Un paso. Esto es muy serio. No, esto es muy serio, mejor no. Entonces son libres, tranquilo. Nadie se molesta. ¿Ya? El Concilio Vaticano dice que hasta los ateos son cristianos, sin aún no saberlo. Sin saberlo son cristianos. Muchos ateos son cristianos. Porque siguen los principios y valores de Jesús. ¿Ya? Ahora, es así. Si querés conocer, tenés que amar. Amar, conocer, conocer y amar. No se pueden separar las cosas. Pues se pueden separar, pero no estás haciendo las cosas correctamente. Vuelve al concepto del cuerpo, está integrado, integradoramente e integrable. No es un juego de palabras, es que cada palabra dice una cosa. Es decir, el cuerpo está integrado, el cuerpo está integrado con el espíritu, ¿ya? Integradoramente, es decir, para ser distinto, no animales, sino para ser distinto. Somos personas, ¿ya? Y a veces se nos olvida ser personas. Cometemos cosas irracionales, pero eso mismo, integradoramente. No le permitís que el espíritu pueda acompañar. Todos, creo, todos hemos sentido esa sensación de enojo por alguna razón, pero por la presión social, el dirán, etcétera, no manifestamos de manera estrepitosa esos sentimientos. Todos hemos sentido eso, enojo. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Pues tranquilo, es un sentir humano. ¿Ya? Ahora tenés que integrarlo integradoramente, es decir, ahora tengo que darle un sentido a ese enojo. Porque no es malo el enojarse, no es mala las personas enojadas. Si las logras integrar para potenciar proyectos, etcétera, ¿no? Liderar un grupo, etcétera, estas personas son fundamentales. Pero tiene que ser integrable. Es decir, que este enojo tiene que dar una razón de ser por la cual brinda un servicio o genera una actitud nueva en la comunidad, en la persona, etcétera. Por eso es importante lo que habla Escoto. Ya abandonemos la palabra alma, aunque le escuchen de los padres que predican en la misa. ¿No? Lo siento, es espíritu. Somos cuerpos espiritualizados o espíritus corporalizados. Esos somos, no somos alma y cuerpo. ¿Ya? A cada corporeidad le pertenece su propio estatuto ontológico y en referencia hacia. ¿Qué significa esto? Entonces, se está adelantando en 1200, ¿qué? 1294, cuando más o menos Escoto está presentando este tipo de idea, ¿no? Esto se está adelantando casi 800 años de estudios biológicos. Ahora sabemos que cada uno de nosotros es único. No existe antes uno igual que nosotros, no hay nadie ahorita igual que nosotros y jamás va a haber alguien igual que nosotros. Somos unidad ontológica irrepetible. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo Escoto con esto. Entonces, ¿por qué querés encajonar a una persona en una norma, en un modo, estilo de vida, etcétera? Si cada quien es distinto. ¿Ya? En la misa, por ejemplo, puedes ver una persona que se levanta y va a dar la vuelta y luego se vuelve a sentar y luego se levanta y va a dar la vuelta. De algún hermano que le pone el ojo lo va a llamar. Por favor, siéntese, interrumpe. Ah, fantástico. Esos son los tipos que quieren encuadernar, ¿va? En poner en embudo a todas las personas, sin antes preguntarles por qué lo hace, entender por qué lo hace. Pongo ese ejemplo para poner miles de ejemplos, pues. Es decir, no podés encajonar a la persona por ningún embudo, porque cada persona es única. Y tenés que entender
que es eso que lo hace único. Eso es lo que nos toca a nosotros. Escoto tiene el mérito de pensar en el cuerpo desde la fecundidad, porque es el primero que va a presentar. Somos unidad ontológica desde antes del nacimiento. Y esto es novedoso. Esto lastimosamente fue sepultado en la historia. No se conoce en la historia esto de Escoto. Pero eso es grandioso, porque hasta hace poco hemos encontrado terminologías éticas para entender por qué hay que defender al embrión en su proceso inicial de concepción. Por esto mismo, porque ya somos unidades ontológicas irrepetibles. Lo único que nos hace, lo que le hace distinto al feto de nosotros es el tiempo. Él no ha tenido tiempo y nosotros hemos tenido tiempo para desarrollar. Ojo, entonces eso es la razón por la cual se defiende hasta dar la vida por la fecundidad inicial, por el ser humano desde el vientre materno. ¿No? No se reduce a la muerte esta unidad ontológica, porque como hemos dicho, al momento de morir, te fijas, ¿ya? Ese es otro pleito, ese es otro terreno que se metió Escoto, pero no está muy conocido. ¿Eh? Él dice en otro, en el primo principio, pero es un manuscrito muy aparte, ¿no? Del primo principio, es una obra de Escoto, ¿ya? Donde él va a presentar que cuando morimos no tenemos que afligirnos, ¿ya? Nos va ¿qué? Un embudo, una aspiradora hacia el cielo, te va a chupar y tú te vas a encontrar con Dios. A ver, David, es el concepto muy caricaturesco que hemos entendido de la concepción cristiana. Escoto nos dirá, no te obligas, vas a vivir tu duelo, vas a verte muerto, vas a ver a la persona sufriendo por la muerte tuya y no vas a poder hacer nada. ¿Ya? Y cuanto más has conocido del Señor, ¿verdad? Del Evangelio, podríamos decir, Él dirá, cuanto has conocido del Señor, vas a entender que Él te llamará cuando Él quiera. Así que por eso entendemos que hay muchas personas que dicen que te asustan, que no sé qué, que no sé cuánto. O los indígenas de Estados Unidos dicen que aquí está junto con nosotros nuestra abuela, nuestra tatarabuela. Y por eso tratan de no hacer nada malo cuando estás a solas, porque están todos tus ancestros a la par tuya. No estás solo, nunca estás solo. Te acompañan todos tus difuntos dentro de él, ¿ya? ¿Por qué cree que en mucha cultura este concepto de la muerte es complicado entender? Escoto lo explica así. Hasta que el Señor sienta que estás preparado para enfrentarte con Él, te llamará. ¿Ya? Y otro tema, ¿va? Para que no se asusten por lo negativo. Entonces si soy malo, entonces te va a chupar el Satanás, ¿va? Te va a abrir la tierra, te va a chupar el alma para abajo. Pues nada, tranquilo. No sos de Satanás, nadie es de Satanás, todos somos hijos de Dios. Aunque te hayan bautizado o no te hayas bautizado, perteneces a todo el espíritu, la gracia y la vida que Dios ha creado acá. Así que tranquilo. ¿Ya? No perteneces al diablo, a no ser que ya has hecho un rito y le entregaste todo, ¿no? Y fuiste sincero y adoraste al diablo, etcétera. Fuera de esos casos, nadie en lo absoluto se va con ninguna parte. Ni te vas al cielo, ni te vas al infierno. Te quedas aquí. Y en el momento que te llama el Señor, te llama. ¿Cómo te llama? Ese es otro pleito, esas cosas no sabemos, ¿ya? ¿Y cómo es que Escoto dice estas cosas? La pregunta, ¿no? Escoto va a decir, en un momento de oración, el Señor me revela estas cosas. Claro, eso le genera problemas. Por eso es la razón por la cual el pobre va a tirarse hasta Colonia. ¿Ya? Porque descubren estas cosas y él llega a oídos del Papa y para evitar el problema con el Papa, entonces lo relegan a Colonia. Bueno, vamos a avanzar. El ser humano se inicia en el silencio en constante solidaridad con un tú, desde nosotros.
¿Qué significa? La única forma de desarrollarnos como seres humanos, personas y cristianos, ¿ya? Es en solidaridad con otros, no es aislado. Así que esas pasiones de querer ser santo aisladamente no sirven. No sirve, no va para ningún lado. Más bien es una forma egoísta, supremamente egoísta, de querer ser bueno, ¿no? Aisladamente. Uno se hace bueno con otros, sopesando y relacionándose con otros y peleándose con otros. Así aprende uno a sosegar los espíritus, ¿va? La locura que uno se le mete. ¿Ya? Se autoforma en relación, en apertura, en comunicación, en solidaridad. Hay que profundizar en la subjetividad humana y abrirse a la alteridad hacia los otros. El modo de adquirir valores, dirá Escoto, es abrirse a los demás. Y especialmente, claro, en la espiritualidad franciscana, es abrirse hacia el pobre. Si no te abrís hacia el pobre, no lo amas, no te dedicas a él, entonces no estás en sintonía ni con el Evangelio, ni con Dios, ni con Jesús, ni con nada, ¿ya? Ni con la humanidad inclusive, porque no sos ser humano, ¿ya? La única forma de ser humano es compartir, comunicarte, aperturarte, ¿no? Con la solidaridad hacia los pobres. Así entenderás tu propia vida. Así sopesarás, como dice Jesús, vas a poder evaluar quién sos. Podrás decir quién sos. Cuando se la pregunta, ¿y qué dice la gente de quién soy? ¿No? Porque estás con los pobres, estás haciendo el bien. Entonces la gente dice, es un profeta, es alguien especial. Es una buena pregunta que hay que hacerle a los otros. ¿Quién soy yo? La naturaleza humana en su dimensión cognitiva y afectiva tiende hacia lo absoluto. Todos los seres humanos tienden al absoluto. Todos, sin excepción. Hasta los ateos, todos. Porque los ateos buscan la justicia, la verdad, la rectitud. Entonces todos tienden al absoluto, que no pueden realizarse en estado mortal. Nadie se va a perfeccionar mientras estemos aquí. Nadie. Siempre vamos a tener esa sensación de estar equivocado, la sensación de duda, la sensación de no estar perfecto, porque somos seres materiales, ¿ya? Y exige la intervención divina para que su potencialidad pasiva, la capacidad que tenemos, pero no la desarrollamos porque no estamos en comunicación ni con el pobre, ni con Jesús, ¿ya? Que es lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para que su potencialidad pasiva se actualice en modo oportuno y total en el momento de la resurrección. Esa es la gran, ¿cómo decir? La gran certeza de fe que todo cristiano debe tener, ¿ya? Hasta el momento de esa cuestión. ¿Eso es individual o será colectivo? Ahí dependerá cómo entendés la resurrección. Para uno, no para Jesús, ¿ya? Para cada ser humano. Bueno, hasta aquí Escoto. A ver si alguien se anima a externar alguna pregunta, alguna curiosidad, para luego pasar a Ockham. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Felicidades ante todo, profe. Bueno, gracias. Bueno, yo siento algo que la resurrección, vaya, como es personal, ¿verdad? Eso que está diciendo usted, cada quien se va a evaluar lo que va a estar haciendo en esta vida. Como yo digo así, como una PAES, ¿verdad? Como un examen. Si verdaderamente pues se ha actuado como el Evangelio lo pide, amar, dar y sin esperar, estamos dice en las lecturas de los salmos, en las lecturas del Salterio, estamos, dice, en la parte principal, en la parte segura al camino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a hacer la voluntad que Él quiere, ¿verdad? Y a través de eso también pues siento que es un compromiso
porque entre más uno va conociendo y va sabiendo las cosas, se compromete más con Dios, personalmente con Dios. Y es un reto, pues, como usted lo dice ahí, ¿verdad? Que no hay, pues, no hay un conocimiento con Jesús si tampoco yo conozco a mi hermano. Si yo a mi hermano lo ignoro y me vale y que le pongo esto, que le pongo lo otro y todo, estamos perdidos. Es una mentira que yo conozca a Dios. Y bueno, pues para mí, pues siento que esa pues para mí, podría ser una parte de la resurrección de mi vida, actuar de una manera pues coherente de mi vida a Jesús y con mi hermano. Gracias. Bueno. Gracias. ¿Alguien más quiere externar alguna? Sí, buenas tardes, David. Adelante. Gracias por la charla, ha sido magistral y quiero decirle pues que esto ha sido lo más elevado que yo he escuchado en mi vida, pero me deja otra visión, ¿verdad? Otra visión de las postrimerías del ser humano en particular, porque como usted muy bien lo decía, ¿verdad? Hemos manejado en nuestra catequesis, en nuestra doctrina, un concepto técnico de que la muerte es la separación del alma del cuerpo, punto, ¿verdad? Y luego pues al juicio personal y luego al juicio final, el alma vuelve al cuerpo y se acabó. Pero no se ve, digamos, por ejemplo, no, hasta hoy que usted menciona estas cuestiones, estos misterios del beato de Don Scotto, donde pues no se habla casi nunca de qué pasa desde el momento en que técnicamente el alma sale del parte física y que pase todo ese tiempo en que el alma vuelve a juntarse con el cuerpo, a pesar de que en el credo pues afirmamos, se crea una resurrección de la carne, no dice del alma, es lo que dice de la carne. Esto pienso yo que es bien importante porque muchas veces se dice pues que la muerte es un eco de la vida, pero quizás si viviéramos pensando en la muerte, viviríamos de otro modo y moriríamos en otras circunstancias. Me ha abierto la mente mucho estos planteamientos de Duns Scoto, pues en el sentido, por ejemplo, cuando usted tocó el tema de la presencia de los ancestros, que muchas veces esto ha estado vedado a la doctrina nuestra porque se cree que es espiritismo. Bueno, la charlatanería también tiene su propio momento, ¿verdad? Pero es para mí interesante, le digo, sí, esto es lo más elevado que he oído en mi vida y díganme, crean que desde ya voy a releer, le he estado tomando, con su permiso, le he estado tomando fotos en la pantalla a las láminas que usted nos ha estado compartiendo, ¿verdad? Para darle una relectura, porque esto es de profundizarlo mucho, cada palabra en sí tiene una dimensión pues que va más allá de los conceptos normales que nosotros nos aprendemos para los exámenes, ¿verdad? Pero qué interesante, ¿va? No me extraña la actitud del Papa de aquel tiempo para con Scotto, por el atrevimiento pues, de pensar un poquito más allá de lo que la Iglesia tenía como doctrina. Y muy interesante el ejemplo que usted ponía de Jesucristo resucitado, es decir, ya el cuerpo resucitado prácticamente pasa a otra dimensión que no está sujeta a las leyes de la materia, las leyes de este mundo. El hecho de, por ejemplo, de atravesar, dicen, va, si estaba la puerta cerrada, entonces Jesús tuvo que haber atravesado la pared, pero no era un fantasma, porque pide de comer, o sea, era un cuerpo. Sí. Y lo otro, ¿verdad? Cuando se sienta con los discípulos de Maús, apenas se sienta y pronuncia las palabras bendiciendo los dones de la mesa, y cuando ellos vuelven a ver, él ya desaparecido. Entonces, ya el resucitado no está atado, es decir, el mismo misterio de la ascensión, ¿verdad? Desafiando las leyes de la gravedad, según narra pues San Lucas, en el momento en que él sube al cielo, pues ahí nos demuestra que tener un cuerpo resucitado, ¿verdad? Y ya es otra dimensión, no es la dimensión carnal o la dimensión terrenal en la que hemos vivido. Gracias de nuevo, David. Podríamos pasar
todo el día, ¿verdad? Filosofando sobre esto. Sí, sí, no, Pero son pues a mí me dejan cosas, para profundizar más en los escritos de Scott. gracias, gracias. Son cosas muy, hasta cierto punto, como heréticas, ¿va? Si eran herejes para el tiempo de Escoto, sigue siendo cosas complicadas para este tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos tan metido en la tradición, podríamos decir, ¿qué palabra usar? Lo tradicional, pues católico, ¿ya? Que cuando se nos viene a presentar otra idea, entonces comenzamos a decir, esto es malo, esto es de Satanás. Pero esto no es de Satanás, esto es de los mismos hermanos, ¿ya? Los mismos católicos, los mismos franciscanos. ¿Ya? Lo que pasa es que no conviene, ¿ya? No conviene. Por ejemplo, por decirlo un ejemplo, de Escoto se tiene ¿cómo decir? Un diagrama de cómo construir un motor, ¿ya? Un motor eléctrico. Estamos hablando en términos serios. Escoto no solo es teólogo, Escoto es científico. Escoto es muchas cosas, ¿ya? Ahí tiene un manuscrito sobre que no está, no está en las versiones oficiales. Eso está en los documentos del archivo de Escoto, que está en Alemania, ¿va? Es decir, ¿cómo es posible que él está pensando en un motor? ¿Cómo es posible que él está diseñando un avión? Y él dice que a tanta velocidad, 234 kilómetros por hora, cualquier objeto con ciertas particularidades de su composición es posible elevarse, como los aves. ¿Cómo es posible que esta persona está pensando en esta cosa? Claro, en esa época, pensar de esa manera es estar pactado con el diablo. Ahora decimos que es un científico, ¿ya? Por eso es que creo yo, ahí pecaría de abusivo, ¿va? Pero creo yo que la iglesia no lo canoniza porque entonces tendría que sacar los documentos que están oficialmente, por decir así, ocultos, ¿no? Oficialmente ocultos de Escoto. Reconoceríamos que el avión lo pudimos haber tenido en el 1300, ¿no? 1350 y no en el siglo XX. Qué gran adelanto tuviera la humanidad si hubiese pasado eso en el siglo XIV y no en el siglo XX, ¿ya? Y así muchas otras cosas. No estaríamos pensando y no hubiera pasado la Inquisición, pues, ¿ya? De estar, por decir así, ofendiendo y castigando y matando a personas que supuestamente son brujas, pero en realidad son científicos. Son gente que quiere escudriñar otras áreas de la ciencia, pero son vedadas en ese momento. Bueno, vamos a... Interesante, porque veo que en ese sentido David se adelantó a Leonardo da Vinci y sí, a Miguel Ángel. Sí, claro. Sí. Claro que sí. A mí me queda una cosa bien clarísima, es decir, cuando uno dice que la gente de antes no pensaba, la gente era tonta. Con todo respeto, la gente de antes posiblemente era mucho más inteligente que nosotros. Mucho más inteligente que nosotros. Capacidad extraordinaria que nosotros ni en 100 años podríamos alcanzar. ¿Ya? Pero bueno, así es. Bueno, pasamos entonces a conocer un poco de Ockham, Guillermo de Ockham. ¿Me confirman cuando se vea, por favor, la pantalla? Ya se ve. Se ve. Vaya, confirmado. Gracias. Entonces estamos hablando, bueno, si Escoto nace en 1265 o 66, ¿ya? Entonces estamos hablando que Ockham es mucho más adelante en el tiempo que Escoto. Pero de algún modo Escoto va a servir como maestro de Ockham, ¿ya? Ockham estamos en 1285 y muere en el 1347. Este ya vive un poco más, ¿no? Un poco más que Escoto. Es un fraile franciscano, claro, de la OFM, filósofo, lógico, escolástico, inglés.
oriundo de la región de Ockham, en un pequeño pueblo de Surrey, cerca del East Horsley, ¿ya? En Inglaterra. Se dedica a la pobreza extrema. Ojo con eso. Ockham es de la línea extrema, ¿no? De la orden, porque en ese tiempo, ya estamos adelante, ¿va? Acuérdense que en 1226 muere Francisco de Asís. Ya estamos muy adelante en la orden. Entonces, hay divisiones en la orden. Divisiones no en sentido legal, pero sí divisiones en la práctica. Unos se dan a la cuestión intelectual, otros se dan a la comodidad, vivir en grandes caserones, otros se dan a vivir con los pobres como los pobres. Ese es Ockham, una persona que vive con los pobres en extrema pobreza. ¿Ya? Murió a causa de la peste negra, que parte de más o menos por ahí por 1338, 36, 38, comienza la peste negra y va a durar casi los 100 años. Y acuérdense que la peste negra no era más que un parásito que habitaba ¿cómo se llama? En la rata. La rata jugaba las comidas y entonces moría la gente. Claro, sí, un montón de problemas en el tiempo. Que era Satanás, que no sé qué, y inventamos ahí que Satanás lo amarra a Dios 1000 años y luego lo suelta 1000 años. Un montón de locuras que se hacen, se piensan y luego terminamos nosotros en el siglo XX queriendo pensar de la misma manera. Ya no tiene nada que ver, era un parásito, era una bacteria que estaba en la rata y la rata jugaba tu comida. Acordate, estamos en esa época donde no hay refrigeradoras, no hay nada. ¿Ya? Bueno, se le conoce principalmente a Ockham por su método, que se llama la navaja de Ockham. Retomando el concepto de la navaja de un barbero. ¿Ya? Aquel que es capaz de quitarse los pelos que te hacen ver viejo y ahora te hacen ver joven o relativamente joven cuando te cortan la barba. ¿Ya? Un principio metodológico innovador de lo que llamamos la navaja de Ockham. Por sus obras significativas en lógica, medicina y teología. Ojo, ¿va? Él ya es médico, ¿no? Es decir, no en el sentido estricto como ahora, pero sí, él practica la medicina y va a hacer intervenciones quirúrgicas que estamos adelantándonos a Miguel de Cervet, por ejemplo, ¿no? O los españoles que ya comienzan a descuartizar o, ¿cómo se muertos, ¿no? Y enseñan a sus alumnos cómo es la arteria, cómo es esto, cómo es lo otro. ¿Ya? Estamos hablando en el siglo XVI ya, pero eso es sancionado por la iglesia. No podés enseñar con un muerto y externar sus partes profundas hacia los alumnos. Ya Ockham hace estas cosas. ¿Ya? O sea que podríamos decir que la fuerza franciscana intelectual se adelanta mucho a la época. Y lastimosamente la iglesia no la retoma. ¿Va? Va a retomar a Tomás de Aquino. Y por eso las cosas se volvieron cuadradas, con todo el perdón que implica eso en la historia. Bueno, perdón, aquí estoy mal. Me pasé. Guillermo de Ockham. Aunque diga Escoto, pero ese es Ockham, perdón, ¿verdad? Porque eso ya es parte del pensamiento de Ockham. Vamos a ver si aquí... No. Pero no se aflijan, ustedes no le crean al título. Es porque iba copiando la pestaña y ahí está. Esto es Ockham. Primero, transforma la ontología del ente unívoco de Escoto en la ontología del ente singular. A ver, explico sencillamente qué es esto, para no meternos en problemas filosóficos. Es decir, cada ser tiene un ente. Es decir, cada David, cada Belloso, cada quien que está presente, tiene un ente, es decir, tiene una forma particular de ser. Eso le llamaba Escoto el ser unívoco, lo que te hace ser uno, no otro, solo yo y no otro. Eso le llama Escoto el ser unívoco.
Entonces dice Ockham, si seguimos la lógica de Escoto, vamos a convertir ese ser unívoco en un concepto abstracto, porque en realidad somos singularidades. Este es un concepto de la edad moderna ya, la singularidad, es decir, la singularidad es lo propio tuyo. No es un concepto abstracto, sino es lo tuyo. Es la forma como manejas, es la forma como hablas, es la forma como caminas, cómo sentís, cómo pensás, cómo analizar las cosas. ¿Ya? Es lo propio tuyo. Y esa forma no se puede encajonar en un concepto como lo hace Escoto, dice Ockham, sino que esa forma se va demostrando en la práctica. Dicho de una manera sencilla, es que cada quien es cada quien en el momento que actúa. Y ya está. Y cada momento uno cambia. Por tanto, ese ser que es unívoco en Escoto, ahora ese ser es abierto, es singular. Y cuando cada vez que actúas, mostras una parte de tu ser. No es todo tu ser porque es una muestra de tu ser. ¿No? Así que esto es, parece un juego de palabras, pero también es una apreciación muy interesante, porque no vas a juzgar a una persona por un acto. No vayas a juzgar a una persona por un acto. ¿Tá? En todo caso, tienes que entender todo el proceso. Por ponerte ejemplo desastroso, ¿va? Como lo que estamos viviendo en El Salvador. ¿Va? El caso de este marido que mata a su esposa por X razón, ¿va? La descuartiza y la tira en un basurero. Y el gran show que se hizo con el gobierno y la fiscalía. ¿Va? Y ahora, claro, cuando ves al tipo subido en la palangana del pick-up de la policía, lo ves con odio. Maldito, desgraciado, ¿no? Decir, asesino de mujeres, y te ensañas con el tipo. En todo caso, tenés derecho a sentir, ¿verdad? Y tiene todos los movimientos feministas, va contra el desgraciado, maldito, sí, pero ¿entendés qué problemas tendrá el tipo dentro de su psicología? ¿Entendés eso? ¿Comprendés eso? ¿Qué tanto locura le metimos nosotros a través de los medios de comunicación? A través de la tradición machista, a través de miles de cosas. ¿Qué tanto nosotros influimos en él para que llegue a terminar matando a su esposa? Eso no nos hacemos responsables. ¿Ya? El ente singular solo es una muestra de una parte. Porque te aseguro que puede ser que ahora el tipo está sumamente arrepentido. En un momento de ira, un momento de estupidez, la mató. Y una vez que está muerta, ¿qué vas a hacer? ¿Resucitarla? No se puede, no sos Jesús. ¿Ya? Así que cuidado, ¿va? Los entes unívocos, dice Escoto, tienen que ser traducidos en entes singulares, entes que se muestran en la vida real. En el mundo, este es un tema controversial, ¿no? Aquí les abro entre paréntesis que Escoto fue sentenciado por la iglesia como hereje, ¿ya? Pero antes de morir, posiblemente antes de morir, le llega la carta del Papa dispensándolo y perdonándolo de las herejías que supuestamente le habían atribuido. Pero dicen, ¿va? Y son los chambrosos de la historia, ¿va? Dicen que la carta no fue leída por Ockham nunca, así que la carta fue escrita. Bueno, en términos legales, cuando escribes una carta, un juez escribe una carta, un indulto, una absolución o lo que sea, es efectiva en el mismo momento que se firma, ¿verdad? En términos también teológicos es efectiva. En el momento que el Papa o alguien te perdona en nombre de Dios, es efectivo, aunque no estés presente. Pero bueno, esos son temas de historia o temas de legalidad, no religiosa. Pero ojo, esto es por esto que estoy diciendo esto. En el mundo no hay esencias. En el mundo no hay conceptos fijos. Para ser santa hay que ser esto. Para ser bueno hay que ser esto. Para hacer esto hay que ser esto. Para hacer esto hay que ser esto. Y tenemos ideas fijas y patrones fijos. E inclusive ejemplos fijos. El profesor dice, como Miguelito no hay ninguno. Él saca 10. Él es perfecto. ¿Qué estás diciendo con eso? Que los demás son unos animales, unas bestias, unos tarados. ¿Ya? Porque Miguelito cumple la esencia. Y así vamos por la vida. ¿Ya?
que querés la mujer perfecta, querés la casa perfecta, querés la computadora perfecta, querés miles de cosas perfectas. No hay esencias, solo hay presencias en la historia. Solo hay cosas concretas, con las peculiaridades y con los problemas y los errores que tiene cada cosa en la historia. ¿Ya? ¿Habrá una mujer bonita? Claro que sí, habrá una mujer espectacularmente bonita, pero es una desgracia como ser humano. Así de fácil, ¿ya? O lo contrario, y así mismo, ¿no? No existe la esencia. No busquen esencia, dice Ockham. ¿Ya? Es pérdida de tiempo buscar esencias, buscar la perfección de las cosas, ¿no? No hay perfección de las cosas. Hay formas de proceso que voy hacia, pero no hay perfección, ¿ya? Mientras estás en este mundo. Cada ser humano es incomprensible desde sí mismo. Lo que llamamos ahora en antropología el misterio de cada ser humano. Y desde su propia concretez real y contingente. Contingente es material, ¿va? Lo que sucede en la materia. Entonces, cada persona, ¿no? Es incomprensible hasta para sí mismo. Hasta para sí mismo. Hay un psicólogo que se llama Johari, ¿no? La tradicional forma, dice las ventanas de Johari, ¿no? Es decir, que dice que yo conozco parte de mí. El que convive conmigo, mi esposa o mis hijos, conocen otra parte de mí que yo no conozco. Pero el vecino conoce otra parte de mí que ni mi esposa ni mis hijos conocen, pero que ni yo conozco, pero ellos sí conocen. ¿Ah? Y las otras personas, mis compañeros de trabajo, conocen otra parte que no conoce el vecino, que no conoce mi esposa ni mis hijos, ni conozco yo. Hay 4 formas de comprensión del mismo yo. Y ninguna de esas es completa, sino que se va dando poco a poco en la historia. Así que no te compliques a la hora de exigirse demasiado sobre un concepto ideal que no existe. Con todo el respeto que alguien quiera decir, yo quiero ser humilde como San Martín de Porres. Así de humildad quiero yo ser. Ya te puedes comparar, pues primero hay que entender quién es Martín de Porres, ¿no? Luego entender qué significa humildad. Y este hombre nos está en otro peldaño, en otro patrón del concepto de humildad. Ahora, trae ese concepto y querer meterlo y ajustarlo a tu vida. Es imposible. Es imposible. ¿No? A ver si te dice, anda a barrer, meta al patio. ¿No? A ver, esclavo, anda a barrer al patio. En el caso de Martín de Porres, como lo asocia con el concepto de esclavitud hacia Cristo, redentor de todos mis pecados, etcétera, él va con agrado. Él va con sinceridad, con orgullo, con agrado. Y barre, bien bonito barre. ¿Ya? A ver si sos capaz de hacer eso. No lo podés hacer porque no sos Martín de Porres. Vos sos otra persona. Acostumbrate a tratar de exigirte lo tuyo, no a compararte lo del otro. Ya hay gente que va a comenzar a hacer oración y poner las manos así para ver si el Señor lo regala, los estigmas. Primero, ese es un regalo, no se pide. Ya, te lo dan. Porque Dios cree que va a hacer algo con tu vida. A través de tu vida es un instrumento para hacer algo. Si Dios no te lo concede es porque no lo quiere conceder. Punto. Porque no sos San Francisco de Asís. ¿Ya? Y con eso no estoy diciendo que sos inferior a Francisco de Asís. No, vos sos vos. Y Francisco de Asís es Francisco de Asís. Son 2 personas distintas. ¿Ya? Refuta la posibilidad de mostrar el alma, lo que estamos hablando. ¿no? Lo aceptamos por fe. ¿Ya? La existencia del alma espiritual es un metaproblema. Cuando quieran explicar qué es el alma y a dónde se va el cuerpo cuando sale del alma, sí, el alma no sale del cuerpo, y a dónde vamos a estar mientras viene el Señor. Esos son temas que llama Ockham metaproblemas, más allá de los problemas. La ciencia que te dice con un metaproblema, no le hagas caso. No le hagas caso, no hay explicación. Es lo mismo, ¿va? Que estaba pensando Agustín
qué era la Trinidad y se encuentra con un niño en la playa y le dice que nada, eso es imposible. ¿Ya? Mientras sea ser humano es imposible. Es un metaproblema. No se metan a especular cosas que no se saben. No se sabe. No te compliques. Complícate con este mundo. ¿Qué cosas buenas haces en este mundo? Pero no al más allá. El más allá es una cuestión de Dios, ¿ya? Que nos llega por revelación divina o captación individual. En el caso de las personas que Dios les permite cierta iluminación, como el caso del Padre Pío que estamos hablando, ¿no? O de muchos santos, ¿ya? Que pueden ver cosas, ¿ya? Por el caso, por ejemplo, de Juan 23. Él tuvo un sueño, y tuvo un sueño de la iglesia final de los tiempos, y vio que la iglesia estaba totalmente destruida. Y no está hablando del Vaticano, de la Basílica de San Pedro, está hablando en realidad de la iglesia destruida, ¿no? No en sus raíces, pero destruida en la mayor parte cristiana, ¿ya? Y son temas interesantes, ¿no? Para indicar que Dios permite a ciertas personas captar individualmente estos metaproblemas, que a los demás lo que mejor podemos hacer es no preocuparnos porque no tenemos respuesta. Los fines del hombre siempre serán desde la materia, ¿ya? No te hagas más especulación. ¿Cómo voy a estar en el cielo? ¿Qué voy a comer? Como los testigos de Jehová que dicen que le van a regalar casa de oro. Con todo respeto, un ladrillo de esos aquí me sirve a mí, aquí. A mí qué me importa en el cielo que sea casa de oro, porque no voy a tener ni frío, ni calor, ni va a haber moneda, ni transacciones económicas, ni nada. No me sirve absolutamente nada la casa de oro, ¿ya? Esos son conceptos un poco hasta estúpidos, pues, estar pensando en esas cosas. Los fines del ser humano tienen que ser aquí, en esta tierra. Amar esta tierra, amar a los hijos de esta tierra, respetar, servir, cuidar esta tierra, porque nos sirve a nosotros y los que vienen después. ¿Qué mejor amor es eso? ¿Ya? La libertad humana no se limita a la libertad de opción. No bastan los consejos, ¿no? No se limita a la libertad de opción. Es que yo hice en aquel tiempo esto. Por eso vos tenés que hacerlo así. No, es libertad humana. Yo puedo dar consejos, sí, perfectamente, pero lo que mejor tendría que hacer es dar práctica. Así se hacen las cosas, ¿verdad? No se limita a la libertad de opción, sino por autodeterminación. Querer convencer a una persona que haga lo que vos crees que es bueno, no es posible. Eso tiene que nacer de él. Autodeterminación. Él tiene que decírselo en su conciencia, ¿ya? Querer obligar que una persona viva la vida religiosa de esta u otra manera no es posible. Él tiene que entenderlo en su manera. Y si no lo entiende, entonces está perdido en lo que quiere supuestamente actuar. Y viene por la experiencia donde termina cada uno responsable o culpable. Yo soy el que decido. Y decido, no importa si bien o mal, pero soy el que decido. Ese es el chiste de la vida, ¿no? Y si me va mal en la vida, yo fui el que determiné eso. Nadie me lo dijo, ni nadie me obligó, ¿no? La libertad no sigue un bien infinito, ni un bien en general, sino un bien individual. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, a ver, en los evangelios aparece siempre esa tendencia de que Jesús dice, ¿va? Yo soy el buen pastor, el que me sigue, ¿va? Etcétera, etcétera, pero no define. Si se dan cuenta, muchas de las cosas no definen los evangelios, sino que cada quien lo define. Es que esa es la estrategia. Es que no es una posición fija, cada quien lo decide. ¿Qué tipo de tierra quiere ser? ¿Qué tipo de semilla quiere ser? ¿Qué tipo de hijo? ¿Buen hijo o mal hijo? ¿El que le hace caso o el que no le hace caso? Yo decido. No tengo que ajustarme a un concepto definido. Un bien infinito, un bien en general. Tiene que ser un bien individual. En esto consiste el misterio del hombre, dice Ockham, ¿ya?
La voluntad es libre de querer y no querer la felicidad. Uno puede querer la salvación o no querer la salvación. Y por eso Dios no se enoja. Dios no se molesta porque alguien, yo quiero ser ateo. No, ya no quiero estar sometido a conceptos religiosos. Y quiero ser ateo. En la posición de Ockham, Dios te da libertad hasta de eso. Sí, hasta de ofenderlo si querés. Que no es ofenderlo. Nadie baja del cielo a castigarte porque estás ofendiendo a Dios. Nadie baja del cielo porque matas a una persona, que es la cosa más sagrada para Dios, su propia criatura. Nadie baja. ¿No? Es un concepto interesante. A la voluntad no se le impone un bien, ¿no? Sino que se le seduce por una causa común. Por ejemplo, cuando uno tiene proyectos que construir en una iglesia o donde sea, lo primero que hay que hacer no es explicar la finalidad del proyecto. Lo primero que hay que hacer es seducir. Seducir por qué es bueno. ¿No? En tanto que se seduce, entonces la gente adquiere el concepto y sigue, ¿no? Muchas veces las cosas no se siguen, claudican, porque quien lo hace no está convencido y no se le ve el convencimiento, porque no es capaz de seducir, ¿no? Ahí está el criterio. Bueno, hasta aquí va. Vamos a ver si hay alguna reacción de Ockham, alguna curiosidad. A ver, algo que le haga cosquilla o que me quieran decir, ¿no? Está mal, no entiendo esto. Adelante. Fíjese que a mí ahorita realmente me cae como que muy buena su charla porque yo estaba un poco triste en el aspecto de que mis hermanas van a otra iglesia. Entonces, yo pensé que pues sí, al principio al ver eso de que si uno le explicaba a alguien podía entender, pero en realidad observé que no entendían. Pero me quedaba como esa espinita, pero ¿por qué la gente no entiende? Y ahora usted pues aclara que eso es voluntad y es una gracia de Dios y que cada persona es diferente y que no la podemos estar obligando a que piense o haga lo que uno quiere. Entonces, y que tenemos que como respetar cómo son las personas de diferentes en todas las áreas. Así que creo que sí. Me aclara bastante como el panorama de cómo hay que ver a las personas y entenderlas. Igual lo del alma, porque el detalle es que como casi que no, casi nadie nos explica nada en la iglesia, es como que muy poco que vamos, ¿verdad? Entonces, y pues yo al principio pensaba que la gente cuando se moría, ahí terminaba todo, porque así me habían explicado en la otra iglesia. Entonces, y resulta que no, que sí pasa algo al otro lado, cómo pasa, y eso hay algunos ejemplos en la Biblia, pero en realidad todo lo creemos por fe porque no podemos comprobar a ciencia cierta nada ahorita, y sin embargo, como usted dice, no hay que complicarnos tanto en querer entender cosas que ahorita no nos sirven. Tenemos otros problemas acá en la tierra como para estar buscando otros que ahorita no los podemos resolver. Así que muchas gracias, los felicito. Muy buena la exposición. Gracias, gracias. Un poco para reforzar, ¿verdad? Por ejemplo, la Lumen Gentium del Vaticano II dice que no hay que complicarnos. Para la evangelización no significa ser católicos. La evangelización significa que vivan los valores de Cristo, aún sin ser cristiano. Eso es evangelizar. Y el primer modo que dice el Evangelii Nunciandi de Pablo VI es el testimonio. ¿Ya? Ahora, ¿quieren retomar a Monseñor Romero? Monseñor Romero dice que la gran tarea de nosotros no es hacer católicos. La gran tarea de nosotros es hacer cristiano al mundo. Esa es la gran tarea. ¿Ya? Así que si tenés hermanos separados en la misma familia, bendito el Señor, porque tenés variedad.
Ahora, no te metas en temas de creencias doctrinales porque van a pelear toda la vida. Pero sí puedes meterte en temas del evangelio, que son elementos comunes. ¿Ya? Ahora, si no le haces caso al evangelio, ahí sí estamos fritos. Entonces no sos cristiano. Son otra cosa. Pero bueno, ¿alguien más quiere externar una pregunta? David, cuando Sí. Occam habla de seducción, habla de seducir, tengo bien el enfoque ahí, pero está hablando de una cuestión más existencial. Es decir, siento yo más de causar un efecto en otras personas. Bueno, ya la compañera mencionaba anteriormente de que no es recitándole versículos ni preceptos a alguien que le va, y ya lo dijeron los dos, ¿verdad? Tanto Scotto como Occam, que vaya, hay algunos escritores sagrados pues, modernos que hablan de que, pues, por ejemplo, la palabra, las acciones, los sentimientos de Jesús seducían a la multitud, seducían porque convencían, porque eran existenciales, no eran ¿cómo se llama? Palabras del diente al labio. ¿Verdad? Entonces, creo que nos está llamando, obviamente, y el evangelio se resume pues en eso, en ser testigos, en no ser académicos, no ser catequistas, incluso, no ser predicadores, sino ser testigos, y un testigo es aquel que vive, pues vive y se le nota que vive lo que cree. Entonces quizás el salto de calidad tendría que ser a eso, pues a tener una vida auténtica, ¿verdad? Sin máscaras y pues decir, vivir de punta a punta cada día la existencia pues de la presencia de Dios en nosotros, más que andar repartiendo hojitas, ¿verdad? O como decía usted muy bien, ¿verdad? Andar invitando a la membresía a la iglesia, pues sí, no, la cuestión de la membresía, o sea, el contagio testimonial, creo que por ahí va la cosa, quizás de Occam, el contagio testimonial, la seducción es precisamente el contagio testimonial. No sé si estoy bien ahí en el enfoque. Así es, así es. Es decir, no es racional. Puedes usar la razón con gente académica, ¿va? A tratar de convencerlo por elementos de razón. Pero el común de personas no es por elementos de razón, es por elementos de seducción. Tenés que convencerla por el testimonio de tu vida. ¿Ya? De otra forma, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, por ejemplo, enamorar a una persona si nunca estás presente? No se puede. Se puede, ¿ya? Tienes que estar ahí, presente, no intelectualmente, no presente. ¿Qué otra forma hay? No hay otra forma. ¿Ya? Se nos complica la vida cuando queremos hacer muy intelectualmente las cosas. Y en realidad lo que es más apreciable es el testimonio, la honradez, la honestidad. Por ejemplo, hablando de Monseñor Romero, Monseñor Romero no es alguien especial, ni intelectualmente hablando. O sea, él va a repetir que el Vaticano II, lo que Medellín habla. Él para parafrasear, él va a interpretar un poco la realidad y va a decir qué dice la palabra de Dios con respecto a la realidad. Ahí viene el Espíritu que le ilumina, ¿va? Lo que tiene que decir. Pero con toda sinceridad, él no es original. Lo original de él, ¿cuál es? Que él es honesto. Que en él, lo que dice el Vaticano II, que es el obispo, en él se puede vivir esa palabra escrita, que no se ve en los obispos actuales. Con todo el respeto, no se ve. Él es honesto, él es sincero con la palabra y la vive. ¿No? Los demás no son honestos, entonces no la viven, no se quieren arriesgar, no se quieren comprometer. ¿No? Si tuviéramos señor Romero, a cada de estas cosas que ha pasado ahorita en esta semana, él hubiera hablado este domingo pasado y hubiera iluminado qué debe pensar y hacer un cristiano cuando se toca los problemas de ofender a su esposa. ¿Hasta qué grado podés? ¿Hasta qué grado se te permite discutir? Él hubiera dicho en misa cómo se debe hacer las cosas, sin tampoco ser un psicólogo, ¿no? Pero es el pastor que quiere iluminar a su pueblo en cada circunstancia de la vida. ¿No? Ahí está la gran distinción. Por eso es que la intelectualidad funciona, pero no es el todo. Lo primero es la vida.
¿no? Bueno, ¿alguien más? Yo lo que siento, la realidad es que, vaya, hablando así de Monseñor Romero, fue poco pues lo que él pues se vio en el tiempo que él fue su conversión, pero cuando vino a sentir que en realidad Dios lo había llamado, fue una realidad perfecta que él llevó hacia la cruz. ¿Verdad? Entonces, tomando esa parte, siento de que también nosotros, los cristianos, ¿verdad? Debemos de tomar una parte, no complicarnos tanto, sino que hacer pues lo que Dios manda el día, lo bueno que podemos hacer, lo que podamos servir tanto con los hermanos como en la iglesia o qué sé yo. Entonces, a veces uno se preocupa qué voy a hacer mañana. Es el día de hoy. Ahora, ¿qué hice de bueno? ¿O quién Dios me va a poner? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Y cómo lo voy a ver? ¿Cómo voy a hacer con esta persona que Dios me va a poner en mi camino? Entonces, yo siento pues que eso pues sería una parte, bueno, mira, sería una parte para poder pues vivir la parte del evangelio, vivir la parte que Jesús, y mientras yo voy tomando esa vida diariamente, se va uno encontrando con ese Cristo muy pobre, muy humilde y crucificado, porque cuántas cosas vemos diarias y hasta a veces nosotros mismos nos involucramos en ese rollo, ¿verdad? Entonces mejor verlo de otra manera, como usted dice, va hablar la realidad. No sabemos con quién nos vamos a encontrar, no sabemos con quién vamos a estar el día que Dios me ha regalado, porque este es el día que Él me regaló. Este momento que estamos aquí con usted, Él nos ha dado esta enseñanza. Vaya, nos ha iluminado cómo vivir, como dice Blanca, cómo tenés que vivir el evangelio, cómo tenés que hacer tu vida evangélica. Entonces, no pasar tantos zampados en la iglesia, no pasar tanto metido en una comunidad que a veces ahí se nos ve el tiempo en pelear y dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Es lastimosamente que esa es la iglesia que se vive dentro de la iglesia católica. Es de que, bueno, yo eso es lo que voy y digo yo, estamos perdiendo el tiempo en ese momento. Es de que, muchas gracias. Sí, bueno, no solo perdiendo el tiempo, sino que impidiendo, como los fariseos y los demás del tiempo de Jesús, impidiendo que otros entren. Porque si ven tanto pleito, tanta locura, tanta gente arrogante, tanto esto, ¿qué ganas dan para pertenecer a semejante grupo? ¿Va? Interesante. Muy bien. Bueno, si no hay alguien más, pues gracias, ¿no? Por este tiempo. Que no crean que yo es el que doy, ¿no? Yo me doy a mí mismo, yo me pongo a pensar también que estas cosas pues no son del todo prácticas todavía. ¿verdad? Hay muchas cosas que seguimos. Y lo que hablaba la hermana Blanca de la conversión de Monseñor Romero, es que, ¿qué entendemos conversión? A veces tenemos mal educado el concepto, creemos que es borrón y cuenta nueva, dejar el pecado y abandonar y seguir la gracia del Señor y jamás pecar. Eso no existe, no existe en ningún ser humano. ¿Ya? Lo que hacemos es que tomamos una decisión clara. Lo que llamamos conversión de Monseñor Romero no es más que él cambia su mentalidad y él comienza a aceptar que Cristo está en el pobre. Y Cristo está en el que sufre, en el que es torturado, en el que es asesinado, en el que sufre el dolor de la muerte de un familiar. Ahí está Cristo. Y tengo que responderle a ese Cristo, ¿no? Y por eso es que cambia su mentalidad. No es conversión. Conversión, él ya es súper bueno. Él tiene claridad de lo que tiene que hacer por muchas cosas del cristianismo. Pero a veces creemos que la conversión es así, va como rajatabla, ¿verdad? Yo corto y salgo algo bueno después. No, va un proceso, va un proceso. Todos nos vamos convirtiendo. Eso es lo mejor que tenemos que hablar. Nos vamos convirtiendo, vamos dejando poco a poco las cosas que no nos permiten, ¿no? construir el reino de Dios y vamos comenzando a adquirir otras cosas que sí son posibles. Vamos a construir ese reino. Bueno, entonces, gracias. ¿Alguien que haga una oración? Sí, rapidito, para no terminar así tan ateo, ¿verdad?
Por favor. Bueno, yo la voy a hacer. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre eterno, por todo lo que nos has permitido compartir en esta tarde, por todo lo que hemos aprendido, por cada una de las cosas que se han iluminado, que se han despertado, que se han inquietado dentro de nosotros. Permite que cada uno, cada una, desde ese ser único que es, podamos también ejercer nuestra vida como cristianos de la mejor manera. Te pedimos para que siempre tu Espíritu Santo nos ilumine en nuestra mente, en nuestro interior, y desde nuestra propia libertad podamos optar también por esa felicidad que tú nos ofreces y podamos también servirte con entusiasmo en la iglesia en medio de tantas dificultades. Podamos serte fieles a la vocación que nos ha sido llamada, y te pedimos, Señor, también para que guardes, preserves nuestros pueblos y que también nos des a nosotros esa valentía de ser profetas y de dejarnos primeramente seducir por ti para luego ser capaces de seducir a otros con ese evangelio vivido en nosotros. Por Cristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pasen buenas tardes. Paz y bien a todos. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Salud. Salud.